Les damos la bienvenida a todos, queridos hermanos y amigos, a esta conferencia online organizada por el Comité de Educación de la Urantia Asociación Internacional. En el día de hoy tenemos la participación de Olga López Molina de España, quien nos va a hablar del tema Respuestas para los que no creen. Les damos las gracias a todos por su presencia. Entonces, ahora permítanme, por favor, presentarles brevemente a Olga. Olga López vive en Vilanova y la Geltrú, cerca de Barcelona, España. Trabaja como analista informática y también es licenciada en filosofía. Está casada con 2 hijas de 20 años. Ella encontró el libro Durantia a través de los libros de J.J. Benítez y ha estado leyendo el libro Durantia desde el año de 1995. Ha estado en diferentes puestos de servicio a la comunidad de Urantia desde 2004. Actualmente está a cargo de la rama española y portuguesa de la UBIS, la Escuela del Libro Urantia en Español de la Fundación Urantia. Es autora de 4 novelas inspiradas en el libro de Urantia, así como otros ensayos, talleres y presentaciones en conferencias de Urantia. Muchas gracias, querida Olga, por tu buena disposición para servir. La reunión es tuya. Adelante, por favor. Gracias. Muchas gracias, Ginny. Pues, sin más, os voy a compartir la presentación. A ver, como sabéis, la presentación es de título Respuestas para los que no creen. Y tengo que decir algo respecto a este título, porque sé muy bien que no voy a convencer a nadie, que nadie convence a nadie, de hecho, sino que es uno mismo el que cambia de opinión o se convence de un argumento o de una postura. Pero hace ya tiempo, hace ya semanas, que tenía ganas de desarrollar una presentación, una exposición, como réplica a los posibles argumentos que me podría lanzar alguien que dice que no cree en Dios. Por supuesto, estas respuestas no son terminantes, no son incontestables, porque no pueden serlo si la otra persona ni cree ni tiene predisposición a creer. En el libro Durantia se nos dice que el hombre que conoce a Dios no describe sus experiencias espirituales para convencer a los incrédulos, sino para la edificación y la satisfacción mutua de los creyentes. Así que con este, llamémosle ejercicio, lo que pretendo es que nos animemos mutuamente frente a un entorno en el que, por desgracia, los no creyentes abundan. Así que soy consciente de que ahora mismo estoy predicando al coro, como se dice en inglés, porque no hay nadie aquí que necesite convencerse de nada. Y todos tenemos en común que nos mueven las enseñanzas del libro Durantia. O sea, yo sé que vosotros creéis. Así que llamadlo un desahogo, o mejor aún, el deseo de compartir mis argumentos con personas que sé que me van a comprender. Por diversas circunstancias, unas han sido conscientes y otras se han debido más a la casualidad, pues hace tiempo que llevo en contacto con otras personas que están en otras ondas con el propósito de aprender sobre temas de diferentes ámbitos y algunos de los cuales no tienen nada que ver ni con la religión ni con la espiritualidad. Y en muchos casos he sentido pena de que el componente espiritual esté tan fuera de la ecuación cuando se trata de temas como, por ejemplo, la política, el cambio climático, la crisis energética. Y creo firmemente que los problemas a los que se enfrenta la humanidad no podrán solucionarse si no se abordan desde el punto de vista ético-religioso. Así que, como punto de partida para mis respuestas, que estarán apoyadas en lo que dice el libro de Urantia al respecto, he utilizado pues, una lista de afirmaciones del ateísmo moderno que alguien compartió en Facebook. Por desgracia no he conseguido encontrar la fuente, pero me han parecido respuestas o afirmaciones que nos van a servir como punto de partida para las respuestas. Así que no es una lista exhaustiva, no pretende serlo tampoco, pero creo que sirve para los propósitos de esta presentación.
Y si recordáis algún otro argumento, pues podemos tratar sobre él al final. De hecho, me gustaría pues eso, que compartierais un poco pues, ese tipo de afirmaciones que os ha dicho gente que no cree. Así que vamos a ir con el primer punto. Dice, este es uno muy típico, este lo he oído muchísimas veces. No hay vida después de la muerte. Cuando morimos, se acabó todo. A ver, que nadie haya regresado de la muerte no significa en absoluto que no haya algo más allá, que no tengamos otro tipo de existencia, otra vida con otro cuerpo más liviano, un cuerpo distinto. Y además, yo me pregunto, ¿de qué sirven todas nuestras experiencias si al final de esta vida se acaba todo? ¿En serio nos podemos creer, como decía el androide Roy Batty en Blade Runner, que todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia? Los vínculos con otras personas, las experiencias que hemos vivido y que nos han hecho progresar y ser más fuertes, el amor que hemos sentido, ¿a quién le van a servir si todo se acaba? ¿Qué propósito tienen si están condenadas a desaparecer y a que caigan en el olvido? Recordemos que en el libro se nos dice que la personalidad y las relaciones entre personalidades nunca son andamiajes. La memoria mortal de las relaciones entre personalidades tiene un valor cósmico y sobrevivirá. Así que a mí me parece que no, el universo no puede ser un lugar tan aterrador ni tan ausente de propósitos. Justamente en el libro se nos dice que las personas guiadas por el espíritu tienen la certeza de ser ciudadanos de un universo amistoso. Por no mencionar las exhaustivas explicaciones que nos ofrecen sobre lo que nos aguarda tras la muerte física, que en palabras de esta cita del documento 14, que me encanta, que dice que es solo el comienzo de una carrera de aventuras sin fin, de una vida perpetua de anticipaciones y de un eterno viaje de descubrimientos. Vamos ahora con la segunda afirmación. El universo no está creado por un creador. A mí, francamente, de todos es el que más me asombra, porque veo que hay señales por todos lados de que hay un creador. ¿Cómo puede surgir orden del caos? La procesión ordenada de galaxias, de estrellas, de planetas, ¿se debe a la casualidad y a un par de leyes de la física? ¿El surgimiento de la vida en un planeta se debe únicamente al azar y a la necesidad? A ver, tampoco estamos diciendo que Dios se encargara de todo, de crear desde la galaxia hasta la célula, porque delega siempre en otras criaturas todo lo que no es imprescindible que Él haga. El orden no surge de manera natural. Alguien tiene que haberlo creado, programado y previsto. Y da igual cómo llamemos al creador, hacedor, organizador de toda la creación. Ni siquiera hay que recurrir a las religiones para llegar a esa conclusión. Tan solo hace falta tener una mirada desprejuiciada y reflexiva a los procesos materiales para ver la belleza del orden y la mano inteligente que hay detrás. En el libro hay una cita que personalmente me encanta sobre la imposibilidad de que la creación material y la evolución humana sean meros accidentes debidos al azar. Y la tenéis aquí, es del documento 58. Y dice, algunos de vuestros mecanicistas humanos menos imaginativos persisten en considerar la creación material y la evolución humana como un accidente. Los intermedios de Urantia han reunido más de 50.000 hechos físicos y químicos, aquí la negrita es mía, que estiman que son incompatibles con las leyes del azar y que, según afirman, demuestran de manera inequívoca la presencia de un propósito inteligente en la creación material. Y todo esto no tiene en cuenta su catálogo de más de 100.000 hallazgos ajenos al campo de la física y la química, que, según mantienen, prueban la presencia de una mente en la planificación, la creación
y el mantenimiento del cosmos material. En el libro Durantia hay excelentes críticas y argumentos contra el mecanicismo, contra esa postura filosófica que afirma pues, que no existe tal cosa como un creador o un diseñador, sino que todo pues, se debió a accidentes, azares y a las leyes de la física y la química, ¿no? Y como no pretendo hacer una relación exhaustiva de todas las afirmaciones que hace el libro hace una crítica brillante, voy a poner unas citas de la sección 6 del documento 195 como ejemplo. La primera dice: el materialismo reduce al hombre a un estado de autómata sin alma y lo convierte en un simple símbolo aritmético que ocupa un lugar impotente en la fórmula matemática de un universo realista y mecanicista. Pero ¿de dónde viene todo este inmenso universo de matemáticas sin un maestro matemático? Y esta otra que dice: si el universo fuera simplemente un mecanismo y la mente fuera inseparable de la materia, nunca tendríamos dos interpretaciones diferentes de cualquier fenómeno observado. Los conceptos de la verdad, la belleza y la bondad no son inherentes ni a la física ni a la química. Una máquina no puede conocer, y mucho menos conocer la verdad, tener hambre de rectitud y apreciar la bondad. Y esta otra que dice: si los hombres solo fueran unas máquinas, reaccionarían de manera más o menos uniforme a un universo material. No existiría la individualidad y mucho menos la personalidad. Estas son citas que para mí se comentan solas. No hace falta añadir nada más. Vamos con el siguiente punto. Jesús no es el Hijo de Dios. Lógico, si no hay Dios, pues no hay Hijo. Está claro. Aquí, frente a esta afirmación, sí que apelo a la experiencia personal que tengamos con Jesús, a cómo lo veamos y quién es para nosotros en nuestra vida. Hay muchas personas que son adscritas o fieles de otras religiones y doctrinas religiosas que no ven a Jesús como Hijo de Dios, sino como un profeta, un avatar, una persona especialmente iluminada por la sabiduría. He de decir también que entre muchos ateos la figura de Jesús digamos que tiene bastante respeto, o sea, casi que se meten más con Dios que con la figura de Jesús. Y bueno, yo respeto absolutamente estas actitudes, por supuesto. Lo único que puedo decir es que yo pienso y experimento otra cosa respecto a la figura de Jesús. Y por supuesto, si de lo que se trata es de información sobre quién fue realmente Jesús, es indudable que el libro Durantia es la fuente más exhaustiva y valiosa para conocer quién fue realmente Jesús de Nazaret y cuál es su función en la organización del universo. No solo es hijo de Dios, sino es hijo creador de un universo local, de los 100.000 que hay en un superuniverso y de cuya orden hay casi 1.000.000, según nos dice en el documento 118. Pero vamos con otra afirmación más sobre Jesús. Dice: Jesús no hizo milagros. Los milagros no existen porque no existe lo sobrenatural. En la primera parte, pues bueno, sí que puedo estar más o menos de acuerdo, porque lo que hizo Jesús no se puede considerar milagros, pues estos supuestos actos sobrenaturales estaban relacionados con la aceleración de procesos naturales en el tiempo y en el espacio. Milagro es todo aquello que sucede sin que sepamos cómo, pero no tiene por qué ser algo sobrenatural. A un hombre primitivo, por ejemplo, le parecería magia y sobrenatural todo lo que hace un teléfono móvil o cualquier otro aparato electrónico de los que utilizamos ahora de manera habitual en nuestra vida cotidiana. Por otro lado, ahí fuera sabemos que hay seres de un orden distinto al nuestro que pueden manipular el entorno físico y no por ello obran milagros. En cuanto a que lo sobrenatural no exista, me gusta siempre recurrir a la famosa cita de Hamlet de Shakespeare que dice: hay más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, que todas las que pueda soñar tu filosofía.
En el libro se nos habla de los supuestos milagros de Jesús en muchas ocasiones. Y si tuviera que elegir una de ellas, elegiría este párrafo del documento 145, que dice: las curaciones milagrosas que acompañaron de vez en cuando la misión de Jesús en la tierra no formaban parte de su plan para proclamar el reino. Fueron accidentalmente inherentes a la presencia en la tierra de un ser divino con unas prerrogativas creadoras casi ilimitadas, en asociación con una combinación sin precedentes de misericordia divina y de compasión humana. Pero estos pretendidos milagros dieron muchos problemas a Jesús, en el sentido de que le proporcionaron una publicidad que ocasionaba prejuicios y le aportaron una notoriedad que no deseaba. En el documento 149 nos cuentan algo muy interesante sobre lo que denominan milagros aparentes de curación durante el ministerio terrestre de Jesús, que fueron resultado de tres influencias poderosas. Por un lado, la fe del ser humano, que buscaba la curación. Por otro lado, la compasión del Hijo Creador. Y en tercer lugar, la voluntad del Padre. Y vamos con otra afirmación también sobre Jesús. Dice: Jesús no fue resucitado, pues va en contra de la ciencia. A ver, si entendemos por resurrección volver a la vida en el mismo cuerpo que se tenía, lo de Jesús, tenemos todo claro que no fue una resurrección. Como se explica muy bien en el libro de Urantia, Jesús resucitó en un cuerpo moroncial, hecho de una sustancia menos densa que la materia, pero más densa que el espíritu. Ese tipo de sustancia no puede verse con los ojos de carne y hueso, pero se puede hacer visible gracias a la acción de unos tipos concretos de seres. Por otra parte, lo que experimentó Lázaro, el amigo de Jesús, sí fue una resurrección tal como se entiende comúnmente, porque Lázaro estuvo muerto y regresó a la vida con el mismo cuerpo que tenía, al que me imagino pues que le hicieron unos arreglillos para que no volviera a morirse demasiado pronto. Me parece muy curioso que Lázaro acabara falleciendo años después de la misma enfermedad que lo mató la primera vez. Una vez se acabó la prórroga, entre comillas, que le habían concedido. En cuanto a la desaparición del cuerpo físico de Jesús, se produjo un fenómeno para nada milagroso, pero imposible de replicar por nuestra ciencia. Y de esto nos hablan en el documento 189, el de la resurrección. Nos dicen así: los restos mortales de Jesús sufrieron el mismo proceso natural de desintegración elemental que caracteriza a todos los cuerpos humanos en la Tierra, excepto que en lo que se refiere al tiempo, este modo natural de disolución fue enormemente acelerado, apresurado hasta tal punto que se volvió casi instantáneo. ¿Que es una cuestión de creerse lo que cuenta el libro o no creerlo? Desde luego. Pero hay que reconocer que la explicación que ofrece el libro de Urantia es muy coherente. Lo de Lázaro fue una resurrección material, pues Jesús quería dar una nueva oportunidad a los dirigentes religiosos judíos de que creyeran en él, de que creyeran su afirmación de que yo soy el camino, la verdad y la vida, y en su mensaje. En el caso de Jesús no tenía sentido resucitar en el mismo cuerpo físico, pues su misión en la tierra ya había terminado y lo que tenía que hacer era pasar a la siguiente etapa como mortal, la misma etapa por la que vamos a pasar todos nosotros cuando abandonemos esta vida. Y en cuanto a que vaya en contra de la ciencia, pues también hemos de tener en cuenta que la ciencia es un conjunto de conocimientos que está en constante cambio y ampliación, que las teorías de hoy se pueden ver refutadas mañana. Ha pasado miles de veces en la historia de la humanidad. Y también es cierto que la ciencia no puede explicarlo todo, pues solo se centra, recordemos, en el nivel material. Y hay realidades que trascienden ese nivel y que explican muchos supuestos milagros. Claro, por ejemplo, pues lo moroncial está fuera del nivel material, ahí la ciencia no va a poder llegar nunca. Esta realidad, la de la resurrección, es una de las que no nos podemos explicar con la ciencia de la que disponemos hoy día. Y respecto a este asunto, quisiera recordar la pregunta que nos hacen los seres intermedios justamente en el documento 189. Dicen: la humanidad es lenta en percibir
que en todo lo que es personal, la materia es el esqueleto de la morontia y que ambos son la sombra reflejada de la realidad espiritual duradera. ¿Cuánto tiempo necesitaréis para considerar que el tiempo es la imagen móvil de la eternidad y el espacio la sombra fugaz de las realidades del paraíso? Realmente, claro, como lo que percibimos es lo material, pues tendemos a pensar que somos eso, o sea, un cuerpo habitado por un espíritu, pero hay que verlo como que la materia en realidad es la sombra de lo espiritual, o sea, que lo real realmente es lo espiritual más que lo material, aunque ahora nos parezca algo contrario a nuestra intuición y a nuestra percepción material. Vamos con la siguiente afirmación. No hay ángeles ni espíritus celestiales. Una vez más, que no los veamos con nuestra limitada visión humana, ni los percibamos con nuestros sentidos, no significa que no existan. A mí, personalmente, su existencia me parecía, ya antes del libro Durantia, de lo más coherente, pues son los que se encargan de hacer todo aquello en lo que Dios delega. Por muy omnipotente que sea Dios, no es de ningún modo necesario que Él se encargue absolutamente de todo. Todo ser tiene su función en la organización del universo y no se produce solapamiento de funciones. Personalmente no he tenido experiencias de ver ni sentir a ningún ser celestial, pero me parece perfectamente plausible que formen parte de la organización del universo como parte de la tropa del Creador. Creo en que están ahí y la verdad es que espero con ilusión el día en que pueda verlos y tratar con ellos. El libro Durantia aporta muchísima información sobre lo que llaman espíritus ministrantes, mucha más que la que ofrecen textos sagrados como por ejemplo la Biblia, aunque también están presentes en ese libro. Gracias al libro Durantia sabemos que la palabra ángel es en realidad una denominación que engloba muchos tipos distintos de estos seres celestiales que realizan una gran variedad de funciones en toda la creación habitada. Y aquí, por ejemplo, una de las citas del documento 26. Dice, los ángeles son los asociados espirituales ministrantes de las criaturas volitivas, evolutivas y ascendentes de todo el espacio. Son también los colegas y los asociados de trabajo de las multitudes superiores de personalidades divinas de las esferas. Los ángeles de todas las órdenes tienen personalidades distintas y están sumamente individualizados. Pasemos al otro punto. La oración es inútil. A ver, entiendo que el que no cree en Dios, pues deduzca que orar es inútil, porque es tan absurdo como hablar solo o hablarle a un amigo imaginario, a un ser inexistente. O sea que es obviamente absurdo desde el punto de vista del no creyente. Pero yo lo que me pregunto es que si los que afirman tal cosa han probado a orar de verdad, no a rezar para recibir cosas materiales, porque sabemos que ese tipo de peticiones son ruido de fondo que se pierde por el camino, o sea, no va a ningún sitio, no tiene ningún propósito, ni tampoco para alterar el orden natural de las cosas. Veamos lo que nos dicen al respecto los intermedios en el documento 146. Un padre sabio no responde literalmente a las oraciones tontas de sus hijos ignorantes e inexpertos, aunque dichos hijos puedan obtener mucho placer y una satisfacción real para su alma efectuando ese tipo de peticiones absurdas. Es cierto que la fe cura, pero si rezas porque alguien no se muera y luego resulta que se acaba muriendo, eso no significa que Dios no exista o haya hecho oídos sordos a tus súplicas. Lo que sí es cierto es que si se pide recibir dones espirituales, fuerza, paciencia, sabiduría, discernimiento, perspicacia, etc., esa petición llega a su destino y es atendida con toda seguridad. Probablemente no cuando ni cómo queramos recibirla, sino a su debido tiempo, como sucede con todas las cosas divinas. En el párrafo siguiente al que he citado anteriormente nos dicen:
Cuando estéis totalmente consagrados a hacer la voluntad del Padre que está en los cielos, todas vuestras súplicas serán contestadas, porque vuestras oraciones estarán plenamente de acuerdo con la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre se manifiesta constantemente en todo su inmenso universo. Aquello que un verdadero hijo desea y el Padre infinito lo quiere, existe. Una oración así no puede permanecer sin respuesta y es posible que ningún otro tipo de petición pueda ser contestada plenamente. En cualquier caso, no se puede decir que la oración sea inútil si no se ha probado de manera sincera ni se ha pedido lo que sí que se puede otorgar. Vamos con la siguiente afirmación. Dice, no hay chispa divina en nuestro interior. ¿Y esto cómo se puede afirmar así de rotundamente? A ver, no la vamos a ver aislada en un tubo de ensayo, ni la vamos a ver en un escáner cerebral. Hay que contactar con ella, hay que permanecer a la escucha, hay que mantener un diálogo con ella. La chispa divina es el gran regalo que nos ha dado Dios para acompañarnos en nuestro viaje y espiritualizarnos cada vez más, pero está alojada en un lugar de la mente al que no podemos acceder si nos anclamos en lo material. Si elevamos la calidad de nuestros pensamientos y ponemos nuestra atención y nuestro interés en lo trascendente, la chispa divina nos ayudará más de lo que podamos imaginar. El libro Durantia dedica documentos enteros a esta chispa divina, que aparece con el nombre de ajustador del pensamiento y del que ofrece información abundante. Este concepto no es nuevo del libro, ya se había mencionado la chispa divina en otras doctrinas y religiones, pero en ningún otro texto religioso se trata sobre la chispa divina con la extensión y la profundidad que aparece en el libro Durantia. Me podría quedar con muchos párrafos, pero en esta ocasión me voy a quedar con este del documento 107. Los ajustadores son la realidad del amor del Padre encarnado en el alma de los hombres. Son la verdadera promesa de la carrera eterna del hombre, encarcelada dentro de la mente mortal. Son la esencia de la personalidad finalitaria perfeccionada del hombre, que éste puede saborear de antemano en el tiempo, a medida que domina progresivamente la técnica divina de lograr vivir la voluntad del Padre, paso a paso, a través de la ascensión de un universo tras otro, hasta que alcanza realmente la presencia divina de su Padre paradisíaco. Y vamos con otra afirmación. El universo es indiferente. Esta es una conclusión lógica del que piensa que somos un accidente del universo enormemente improbable. ¿Cómo va a ser el universo amistoso si se creó a base de azar, de necesidad y de un puñado de leyes de la física, como mencioné anteriormente? Los que así piensan creen que el universo es en su mayor parte caos y destrucción, pero no es así para nada. Al menos toda destrucción aparente es el nacimiento de algo nuevo. Pero eso no será siempre así. Como bien dice en el libro, la perfección del nivel finito se dará también en el nivel material, con lo cual, a medida que pasen los eones, habrá menos destrucción y más estabilidad en el universo. Para los que creemos en Dios, el universo es un lugar amistoso, creado, dirigido y supervisado por seres divinos. La procesión de las galaxias, estrellas y planetas está supervisada por ellos. En el libro Durantia nos dicen que el universo físico está controlado de manera inteligente por seres de diferentes órdenes. Por ejemplo, veamos esta cita del documento 24. Las inmensas corrientes de poder del espacio y los circuitos de la energía espiritual pueden dar la impresión de que funcionan de manera automática. Pueden parecer que actúan sin obstáculos ni trabas, pero este no es el caso. Todos estos formidables sistemas de energía están bajo control, están sometidos a una supervisión inteligente. Algún día lejano viajaremos por el universo con otro traje y podremos comprobar por nosotros mismos que el universo habitado es amistoso y nuestro hogar.
así como conocer mejor a todos los seres que se encargan de mantener el equilibrio de fuerzas y energías físicas. Vamos con el siguiente punto. La vida carece de sentido. Ay, el sentido de la vida. Ríos de tinta han corrido intentando descifrarlo durante siglos y siglos. Por supuesto, si eliminamos a Dios de la ecuación y pensamos en nosotros los seres humanos simplemente como animales racionales, tendemos a pensar que nuestro destino es crecer, reproducirnos y morir como cualquier otro ser vivo. Pero si suponemos la existencia de un creador que nos ha creado no para ser sus juguetes, sino para experimentar y perfeccionarnos, de repente vemos el propósito que hay detrás de todas nuestras experiencias, aprendizajes en este mundo. Este planeta y muchos otros como él es una gran escuela en la que comenzamos el aprendizaje de ser perfectos y transformar en realidad todo nuestro potencial, que es mucho mayor del que creemos. Por supuesto, no es algo que vayamos a lograr aquí, porque este es el primer paso de una carrera muy, muy larga. Pero este mundo es muy importante en nuestro aprendizaje, pues aquí tenemos la oportunidad de experimentar cosas que no podremos hacer en los mundos que nos esperan allá arriba. En el libro Durantia nos explican con mucho detalle no solo cuál es el sentido de la vida en este mundo, sino también cuáles son los pasos generales de nuestra carrera ascendente hacia el paraíso, que no lo olvidemos, ni siquiera es el final. Creo sinceramente que si muchos de los que afirman no creer supieran lo que les espera si deciden incluir a Dios en sus vidas, al menos se plantearían si no merecería la pena cambiar de opinión. Visto fríamente, si nosotros los creyentes tenemos razón, pues la diversión está asegurada allá arriba, más allá de este mundo. Y si no la tenemos, al menos habremos vivido nuestra vida con sentido y con una paz interior que en estos tiempos es más necesaria que nunca. Vamos con el siguiente punto. El mundo espiritual no existe porque la ciencia no lo ha descubierto. Dejemos que la ciencia se ocupe de las cosas materiales. Ese es su ámbito de actuación. La actitud más honrada sería dejar ese juicio en suspenso si no es demostrable mediante métodos científicos. El mundo espiritual nunca será demostrado por la ciencia porque está en un nivel distinto de verificación. La llave que nos lleva al mundo espiritual se llama fe. Y aquí dos citas del documento 101 que lo expresan de manera inmejorable. La primera dice: la razón es el método de la ciencia, la fe es el método de la religión, la lógica es la técnica que intenta utilizar la filosofía. Y esta otra que dice: por medio del estudio de la ciencia, la razón puede conducir, a través de la naturaleza, hacia una causa primera, pero se necesita la fe religiosa para transformar la causa primera de la ciencia en un Dios de salvación, y la revelación se necesita además para validar esta fe, esta perspicacia espiritual. Sigamos con el siguiente punto. No hay ninguna prueba de las afirmaciones de la religión. Bueno, depende de lo que llamemos prueba. Desde luego, no puede haber ni habrá demostraciones científicas de la existencia o de la no existencia de Dios. La religión, y me refiero a ella no como asentimiento a cierto cuerpo de creencias y dogmas, sino al religare, a la conexión con Dios, se demuestra todos los días en las experiencias religiosas de los creyentes. Y esa, obviamente, no es una prueba científica válida, no lo puede ser. Pero nadie puede negar ni refutar la experiencia religiosa de otra persona, porque como bien se dice en el libro de Urantia, el alma que conoce a Dios se atreve a decir yo sé, incluso cuando este conocimiento de Dios es puesto en duda por el no creyente, que niega esta certeza porque no está totalmente respaldada por la lógica intelectual. El creyente se limita a contestar a todos estos escépticos: ¿cómo sabes que yo no sé?
Mucha gente afirma no creer en Dios precisamente por la falta de pruebas científicas e irrefutables. Y muchos filósofos y teólogos del pasado han intentado aportar razonamientos aparentemente objetivos y lógicos para demostrar la existencia de Dios. Pero ese tipo de argumentos solo van a convencer a los que ya están convencidos. El libro Durantia lo expresa de una manera clara y brillante en este párrafo del documento 1. La existencia de Dios nunca se podrá demostrar mediante los experimentos científicos ni las deducciones lógicas de la razón pura. Dios solo se puede comprender en las esferas de la experiencia humana. Sin embargo, el verdadero concepto de la realidad de Dios es razonable para la lógica, plausible para la filosofía, esencial para la religión e indispensable para cualquier esperanza de supervivencia de la personalidad. No es que los creyentes estemos divorciados de la ciencia y la filosofía por tener a Dios en nuestras vidas. Antes, al contrario, nos parece perfectamente lógico y razonable que Dios exista y sea nuestro Padre y el Creador de todo. Pero intentar convencer a otro de nuestra creencia utilizando argumentos lógicos o filosóficos es inútil, porque la fe es indispensable para llegar hasta el Padre y no se puede transferir. Vamos con el siguiente punto. Dice, incluso en el caso de que existiera Dios, el hombre no lo necesita. Desde luego es una afirmación atrevida. Este argumento me hizo recordar cuando lo leí al caso de un hombre que se quedó tetrapléjico, bueno, casi tetrapléjico en un accidente de tráfico y con rehabilitación consiguió recuperar casi toda la movilidad de los brazos. Y en una entrevista que le hicieron por televisión, le preguntaron pues si le había ayudado, pues no sé, creer en Dios o en alguien, bueno, algo más trascendente. Y él dijo que no había necesitado de ningún Dios para recuperarse, que lo había hecho por sí solo. Incluso llegó a decir que Dios era una especie de muleta innecesaria a la que se aferraba la gente cuando tenía problemas. Y con el paso del tiempo me pregunto si esta persona no estaría enfadada con Dios por haber permitido que le pasara ese accidente. Pero claro, eso solo lo sabe él, yo no puedo juzgar. En cualquier caso, prefiero ver mi relación con Dios como una relación de amor, no como una relación de necesidad y de dependencia. La necesidad parece que obliga y que constriñe nuestro libre albedrío, pero el amor es libre y generoso. Dios nos ayuda más de lo que podemos imaginar si alineamos nuestra voluntad con la suya. Y en el libro Durantia nos dicen al respecto, en una cita del documento 117, cuando el hombre consagra su voluntad a hacer la voluntad del Padre, cuando el hombre da a Dios todo lo que tiene, entonces Dios hace que ese hombre sea más de lo que es. Vamos con el siguiente punto. Si Dios existe, no es un Dios de amor, por el Dios de la Biblia. Aparte de la credibilidad que cada uno le quiera dar a la Biblia, es cierto que en ella se ven reflejados como dos tipos de Dios. El Dios vengativo y demasiado humano del Antiguo Testamento y el Dios Padre y el Dios de amor que revela Jesús de Nazaret en el Nuevo Testamento. Los textos sagrados tienen el valor que tienen, pero no son necesarios para tener una experiencia religiosa entendida como una relación personal con Dios. El Dios de la Biblia es el relato de muchos seres humanos de hace siglos. El Dios de verdad es muchísimo más, pero sobre todo y principalmente es nuestro Padre y es un Dios de amor. Nuestro desafío como seres humanos es trascender al Dios de las religiones institucionalizadas y tener una relación de primera mano con Él, sin intermediarios. El Dios de la Biblia es la creación de una religión evolutiva, que en sus primeras etapas proyectaba en Dios todos los defectos y anhelos humanos, pero esa no es una imagen real y apenas se ajusta a la verdadera naturaleza de Dios. Si hay algo en lo que se insiste a lo largo de todo el libro Durantia, es en la naturaleza amorosa de Dios como Padre universal. Podría poner muchas citas al respecto, pero voy a elegir estas tres. La primera, que dice: Dios es amor,
por eso su única actitud personal hacia los asuntos del universo es siempre una reacción de afecto divino. Esta otra que dice, la fraternidad de los hombres está basada en la paternidad de Dios. La familia de Dios tiene su origen en el amor de Dios. Dios es amor. Dios Padre ama divinamente a sus hijos, a todos ellos. Y la última que dice, es el amor de Dios el que impulsa a los hombres a buscar la salvación. El amor es el padre de toda bondad espiritual, la esencia de lo verdadero y de lo bello. Y vamos con otra afirmación que esta es muy típica, sobre todo la primera parte. La religión es el opio del pueblo. La gente rica es culta y atea. Puedo admitir que muchas religiones evolutivas se han aliado con el poder político y social y que ha servido para someter a las personas con el miedo a la condena eterna y a ser desterrados del grupo social. De ahí que la famosa frase de Marx, la religión es el opio del pueblo, sea uno de los argumentos que esgrimen los no creyentes como apoyo a su postura. Por desgracia, la identificación de la religión con el poder político ha hecho que muchos se alejen de Dios porque no consideran la posibilidad de que no es necesario formar parte de una iglesia para creer en Dios y entablar una relación personal con Él. Los reveladores son muy conscientes del problema que ha supuesto que las religiones se ocupen de otros asuntos alejados de lo religioso. En concreto, en el documento 195 tratan extensamente sobre el problema del cristianismo moderno, del que dicen, entre otras cosas, el cristianismo está amenazado de muerte lenta por el formalismo, el exceso de organización, el intelectualismo y otras tendencias no espirituales. La Iglesia cristiana moderna no es esa fraternidad de creyentes dinámicos a la que Jesús encargó que efectuara la transformación espiritual continua de las generaciones sucesivas de la humanidad. En cuanto a que la gente rica es culta y atea, pues debo decir que la religión no es una cuestión de dinero, de nivel cultural, ni de clase social. Cualquier persona, rica o pobre, culta o inculta, puede tener una experiencia religiosa que sea válida y enriquecedora para ella misma. A veces el barniz de la cultura nos lleva a desdeñar la espiritualidad y a mirar un poco por encima del hombro a los que no tienen estudios, por ejemplo. Y creo que esa tendencia es muy peligrosa porque nos divide y nos aleja de nuestros hermanos. Aparte de que fomenta como nuestro deseo de darnos importancia, ¿no?, nosotros mismos. Frente a esa tendencia, tenemos el magnífico ejemplo de Jesús de Nazaret, que predicó en muchas ocasiones que en el reino de los cielos no hay ni ricos ni pobres, ni libres ni esclavos, ni hombres ni mujeres. Otra afirmación, tenía que ir a la anterior. La religión es una pérdida de tiempo. No deja de resultarme curioso que en plena era de las redes sociales, que están diseñadas para que pasemos horas y horas en ellas perdiendo el tiempo, acusen a la religión justo de lo mismo muchos de los que pierden justamente el tiempo en navegar por Internet. Como ya he dicho anteriormente, la religión tal como yo la entiendo, experiencia personal con Dios, está muy lejos de ser una pérdida de tiempo. No solo no perdemos nada, sino que ganamos mucho. Descubrimos un propósito en la vida, adquirimos paz interior, obtenemos motivos para vivir con sentido. No estamos hablando de hablar con un amigo imaginario, sino con alguien, en mayúsculas, muy especial. Además, esa conversación no es simplemente hablar por hablar. En ese diálogo, porque aunque muchos no lo crean, la comunicación es bidireccional, crecemos, progresamos, evolucionamos. Por ejemplo, esto es lo que nos dicen en el libro de Urantia respecto a las ventajas de conversar, de orar con Dios. Lo dice en el documento 91. No olvidéis nunca que la oración sincera de la fe es una fuerza poderosa para fomentar la felicidad personal, el autocontrol individual, la armonía social, el progreso moral y los logros espirituales. ¿Por qué no probar
a entablar esa relación? ¿Qué se puede perder? Olvidémonos de las religiones de toda la vida y de sus normas y doctrinas rígidas. Hay que hablarle a Dios cada día, tener una cita divina todos los días, donde quieras, cuando quieras. Y los resultados están garantizados. Ahora sí, vamos con el punto 17. La razón, la lógica y el método científico son los valores más elevados. Es cierto que la razón, la lógica y el método científico son herramientas muy valiosas, pero se quedan cortas ante aspectos no materiales de la realidad. Para alcanzar los valores más elevados necesitamos, sin duda alguna, de la fe. Una fe que vaya acompañada, por supuesto, de la razón y la lógica, para que no se torne fanática ni ciega. Es lo que en el libro de Urantia se llama la fe viviente, de la que nos hablan, por ejemplo, en esta cita del documento 102. Se puede llegar a convicciones sobre Dios a través de un sabio razonamiento, pero el individuo solo llega a conocer a Dios por medio de la fe, a través de la experiencia personal. Hay que contar con las probabilidades en muchas cosas relacionadas con la vida, pero se puede experimentar la certeza cuando, al contactar con la realidad cósmica, uno se acerca a esos significados y valores por medio de la fe viviente. El método científico es el mejor para hacer que la ciencia avance y progrese en el conocimiento del mundo físico, pero no sirve para conocer el reino espiritual. ¿Cómo aislar a Dios en un tubo de ensayo? ¿Cuál es la fórmula matemática del amor? ¿Cómo se pueden cuantificar la fe o las intuiciones? Por un lado, ¿podríamos llamar valores a la razón, la lógica y el método científico? ¿No son los valores algo que es valioso por sí mismo antes que herramientas o medios para conseguir un fin? Veamos lo que nos dicen los reveladores en el documento 100. En la vida física, los sentidos comunican la existencia de las cosas. La mente descubre la realidad de los significados, pero la experiencia espiritual revela al individuo los verdaderos valores de la vida. Estos niveles elevados de vida humana se alcanzan mediante el amor supremo a Dios y el amor desinteresado a los hombres. Si amáis a vuestros semejantes, es porque habéis descubierto sus valores. Vamos con el siguiente punto. Afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Esta afirmación, que es perfectamente válida si hablamos de ciencia, no deja de ser engañosa en su formulación cuando se aplica al ámbito espiritual. En primer lugar, ¿se puede considerar la existencia de Dios como una afirmación extraordinaria? Para millones de creyentes en el mundo, Dios es una presencia constante en sus vidas. Luego, para ellos no tiene nada de extraordinario. Forma parte de su vida cotidiana. Y en segundo lugar, ¿qué tipo de pruebas admitirían las personas que hacen esta afirmación? No hay otra prueba que el poder transformador de la verdadera religión en las personas. Y eso no se puede medir ni cuantificar según el método científico. No puede haber pruebas objetivas, pues es absurdo cuestionar la experiencia religiosa de otras personas. No podemos entrar en sus mentes y percibir lo que están experimentando y las ideas elevadas que están recibiendo, a no ser que ellas utilicen el lenguaje para expresarlas, pero tampoco será exactamente un fiel reflejo de esa experiencia. Entonces, ¿cómo podemos dudar de la autenticidad de dicha experiencia? Además, no debemos olvidar que hay innumerables indicios en el universo físico que apuntan a un creador intencional, aunque no sean concluyentes desde el punto de vista científico porque son indemostrables. En este punto no puedo resistirme a incluir esta cita del documento 102. El materialismo científico se declara en quiebra cuando, en presencia de cada fenómeno universal recurrente, se empeña en consolidar sus objeciones habituales, achacando aquello que está admitido como superior a aquello que está admitido como inferior,
La coherencia exige que se reconozcan las actividades de un creador intencional. Vamos con el siguiente punto. No hay Dios, pues si lo hubiera, no permitiría que murieran niños o que hubiera desgracias. Esta es la eterna cuestión que ha atormentado a millones de seres humanos a lo largo de la historia de la humanidad. Si hasta hay una rama de la filosofía que la estudia, que se llama la teodicea. Aquí siempre digo que si Dios evitara las desgracias o cualquiera de las circunstancias adversas que nos sobrevienen en este mundo, dejaríamos automáticamente de ser libres y pasaríamos a ser marionetas, meros entretenimientos de un Dios caprichoso que hace y deshace a su antojo según sus deseos de ese momento. Pero si partimos de la base de que como seres humanos hemos sido creados con libre albedrío y vivimos en un mundo donde se producen accidentes naturales, de los que la ciencia cada vez comprende más, estamos expuestos a las desgracias, o al menos a la posibilidad de que se produzcan. Frente a esta cuestión, siempre recuerdo las inevitabilidades del documento 3 y sobre todo este fragmento. Si existiera un mundo evolutivo sin errores, sin la posibilidad de juicios imprudentes, sería un mundo sin inteligencia libre. La naturaleza sigue unas leyes y no es necesariamente justa. En el documento 118 nos dicen que muchas cosas que suceden en un mundo en evolución son más bien difíciles de comprender para el hombre mortal. La ley natural es muy a menudo aparentemente cruel, despiadada e indiferente hacia todo lo que es verdadero, bello y bueno para la comprensión humana. La presa podría considerar que no es justo acabar muriendo a manos de un depredador, pero ambos forman parte de un equilibrio delicado cuya alteración tendría consecuencias catastróficas. Y de hecho llevamos tiempo pagando las consecuencias de este hecho, de estas rupturas de equilibrios de la naturaleza, pero ese es otro tema. Los terremotos, huracanes, erupciones volcánicas pueden acabar con vidas humanas y de hecho se han llevado por delante a millones de personas a lo largo de la historia. ¿Debería Dios haber intervenido en este proceso para salvar vidas inocentes? Si el propósito de nuestra existencia en este planeta es experimentar una vida sujeta a los accidentes del tiempo para irnos perfeccionando, ¿no estaría nuestro Creador haciendo trampas en su juego si nos ahorra la posibilidad de enfrentarnos a las vicisitudes de la vida? Además, no puedo dejar de sugerir otra cuestión que considerar. ¿Y si dejamos de ver la muerte como algo absoluto, como el punto final a nuestra existencia, y pensamos en que seguimos viviendo más allá de la muerte? ¿No tendrá la vida un nuevo sentido si consideráramos esa posibilidad? Total, ¿qué podemos perder si creemos en ello? Vamos con el siguiente punto. Dios es un engaño porque lo ha dicho Dawkins. Dawkins era un científico que es muy, es, es como representante de los ateos y ha hecho, ha escrito libros sobre la no existencia de Dios. Y yo me pregunto, ¿por qué confiamos en lo que nos diga alguien? Como si tuviera la autoridad absoluta para decidir por nosotros lo que es cierto y lo que no. Por supuesto, podemos confiar en la opinión de expertos en un tema, sobre todo si competen a la ciencia, porque se supone que deben presentar datos y pruebas que respalden sus afirmaciones. Pero en cuestión de religión, insisto, en la verdadera religión, no en las religiones de autoridad, no hay expertos. Veamos lo que enseñó Jesús respecto a cómo debían vivir su fe. Jesús exhortó a sus seguidores a que ejercitaran una fe experiencial. Les advirtió que no se limitaran a depender de un asentimiento intelectual, de la credulidad o de la autoridad establecida. En el mundo hay más de 7.000 millones de religiones.
tantas como seres humanos. Luego, ¿quién se puede llamar experto? ¿Quién puede erigirse en la autoridad competente para demostrar que Dios no existe? En este mundo no hay personas infalibles, que no se equivoquen nunca. Entonces, ¿por qué debemos renunciar a nuestra propia capacidad de discernimiento y dar por verdaderas las afirmaciones de otro respecto a un asunto tan trascendental y personal como este? ¿Acaso esta afirmación, la de la existencia de Dios, no es también una afirmación extraordinaria que requeriría pruebas extraordinarias? Este argumento me ha hecho recordar algo que leí pocos días después de la muerte de Stephen Hawking, de otro científico que también, bueno, se definía como ateo, en el que alguien le daba las gracias a este científico por haber demostrado la no existencia de Dios. Frente a argumentaciones de este tipo, yo digo que no deberíamos respaldar nuestra postura respecto a este tema de la existencia de Dios en afirmaciones de otras personas, ni siquiera de las que dicen ser creyentes. Deberíamos confiar siempre en nuestro entendimiento, en nuestra intuición y sobre todo en nuestra guía interior. Es preciso tener la mente y el corazón abiertos para que la verdad penetre en ambos. Y vamos con el último punto. Hay sacerdotes que abusan de niños, luego la religión es mala. Por supuesto, no voy a negar la existencia de personas dentro de las organizaciones religiosas que no viven de acuerdo con los ideales de esas instituciones. Y siempre que leo alguna noticia relacionada con esto, me viene a la mente estas palabras de Jesús de Nazaret. Si alguien hace tropezar a uno de estos pequeños, sería mejor para él que le ataran una piedra de molino al cuello y lo arrojaran al mar. Pero también es cierto que no debemos juzgar al todo por una parte. En todas las religiones evolutivas hay muchas verdades y muchas directrices para obrar rectamente. Que haya personas que violen esas directrices y actúen contra esas verdades no invalida esas religiones. No es justo y ni siquiera es lógico que neguemos a Dios solo porque hay manzanas podridas en el cesto de una religión institucionalizada. Como nos dicen en el documento 92, las numerosas religiones de Urantia son todas buenas en la medida en que llevan al hombre hacia Dios y aportan al hombre la comprensión del Padre. No existe una religión en Urantia que no pueda estudiar y asimilar provechosamente lo mejor de las verdades contenidas en todas las otras doctrinas, porque todas contienen verdades. La religión bien entendida no solo es buena, sino que es verdadera y bella. Los que actúan de forma deleznable en nombre de la religión, o mucho peor, en nombre de Dios, lo que hacen es ensuciar y pervertir esa religión, pero jamás podrán contaminar la experiencia religiosa personal de las personas. Y ya para terminar, vamos a decir que la existencia de Dios no es demostrable ni puede serlo nunca, pues para creer en ella necesitamos fe. La ciencia no nos va a ayudar a comprender toda la realidad, sino solo la realidad física. Y justamente eso hace que no entre en conflicto con la religión, o que no deba entrar al menos. Como nos dicen en el documento 195, en realidad la verdadera religión no puede meterse en ninguna controversia con la ciencia, pues no se ocupa en absoluto de las cosas materiales. A la religión, la ciencia le resulta sencillamente indiferente, aunque es comprensiva con ella, mientras que se interesa supremamente por el científico. Por ello, la ciencia no es una fuente de sentido para nuestra vida, como pretenden muchos no creyentes. Sin embargo, eso no implica que necesitemos de ayuda en forma de expertos o intermediarios para abordar la eterna cuestión de la existencia de Dios y de cómo vivir una vida plena de sentido en la que un Padre Creador sea una parte importante de nuestra vida. Los problemas del mundo no se van a solucionar únicamente con ciencia y dejando a Dios fuera de la ecuación, porque las crisis que estamos sufriendo son consecuencia de una crisis más profunda, que es la crisis de valores. Y la verdadera religión es una herramienta imprescindible como fuente de sentido
y de acciones encaminadas a mejorar el mundo. Como nos dicen los reveladores, mantener un sistema social duradero sin una moral basada en las realidades espirituales es igual de imposible que mantener el sistema solar sin la gravedad. Somos perfectamente capaces de abordar esta cuestión nosotros mismos sin ayuda de nadie. Tan solo se trata de abrir la mente y el corazón a esa posibilidad y dejar que nuestra guía interior nos ayude a correr los velos que nos mantienen en la oscuridad. ¿Por qué no partir de la idea de un Dios personal con el que podemos tener una relación? Un Dios de amor que nos quiere tanto como para darnos libertad, para no creer en Él. ¿Puede haber una mayor prueba de amor que esa? No hace falta expertos ni intermediarios. Nadie os dice que tengáis que ir a una iglesia a rezar o haceros de tal o cual religión. Si es que no es necesario. Dios está muy por encima de todas las iglesias que se han creado en su nombre, pues siempre será infinitamente más que la imagen que tenemos de Él. Y sobre todo, nos quiere con un amor inconmensurable e incondicional, incluso si no creemos en Él. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Olga. Fantástico. Ahora abrimos, voy a habilitar los micrófonos si alguien tiene alguna pregunta. Annelies levantó la mano. Un segundito, Annelies. Puedes abrir tu micrófono, Annelies, por favor. Está bien. Bueno, pues buenas tardes a todos. Escuché ahí lo que se dijo y tengo una pregunta. ¿Qué significa perspicacia? Gracias. Perspicacia, podríamos llamarla como esa facultad de la mente que nos permite adquirir una visión interior de las cosas, de su verdadera esencia. Yo al menos lo entiendo así. O sea, que te da como una capacidad de visión interior profunda de la naturaleza de las cosas. Oh, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Os habéis quedado muy callados. Sí. Osvaldo. Yo quería solo preguntar si vamos a tener acceso a la grabación. ¿En dónde va a quedar? Gracias. En el canal de YouTube de la Laurenti Asociación Internacional, el canal en español, ahora les pongo el link en el chat. Muchas gracias. Estuvo brillante. Solo quiero felicitar. Gracias, Olga. Pero yo me tengo que ir retirando ahora. Gracias, Rafael. Hola, Olga. Yo solo quería felicitarte. Muy completa tu presentación. Hola, Jenny. Bastante claro. Lo voy a volver a ver el video porque si es mucha información, mi cerebro estaba a punto de explotar de emoción. Y no, qué bárbara. Muy buenos argumentos para debatir con un no creyente. Y aunque no es el fin convencerlos, pues el tiempo de cada quien es diferente, pero sí fortalece más al que cree, al que vive la fe más que nada. Ya ves que dicen que creer es suponer, y nosotros supuestamente pues somos de fe, y hay que vivir esa fe. Te felicito y muchas gracias, enormemente, muchas gracias. Muchas gracias. De hecho, bueno, esa era la idea, ¿no? De alentarnos mutuamente, ¿no? En nuestra creencia, ¿no? Que es más que creencia, porque es una fuerza que nos motiva a vivir nuestra vida con sentido y con un propósito, ¿no? Trascendente.
Tengo una pregunta de Aníbal Pacheco. ¿Cuáles serían algunos de los problemas sociales que produce la diseminación de las enseñanzas de Urantia? ¿Problemas Sociales. que produce la diseminación? Sí, así entendí tu pregunta, Aníbal. Ya. No sé si quieres ampliarla. Sí, porque no entiendo que esto cause problemas. Yo creo que más bien los soluciona, más que los crea, ¿no? Aló. Sí. Hola, Aníbal. Adelante, Aníbal. Hola, Olga, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Bueno, hoy día, con el tema de la pandemia, toda la gente se ha entrado, se ha vuelto hacia sus hogares y existe la oportunidad entonces de hacer una especie como de introspección respecto a cómo afrontar los problemas sociales que hoy día nos aquejan a todos. Existe mucha consulta interna de la gente respecto a cómo afrontar hoy día los problemas de la relación de las personas con el Estado, la relación de las personas entre nosotros, la pérdida de los valores y el reemplazo de los valores de la religión por la religión del Estado. Si tú, bueno, en el caso de España, en el caso de Latinoamérica, que es un caso muy parecido entre nosotros, existe la tendencia, existe el reemplazo de la religión por el estilo, yo diría más que la religión, el estilo de la religión por el estilo de la ideología. Y en este momento entonces, ante esa evidente falta de la valórica, o el reemplazo de la valórica por la ideología, en este momento está el libro de Urantía. Y nosotros, los lectores del libro de Urantía, en general deberíamos ser capaces de evitar la ideología, y porque no necesitamos la ideología. Para eso tenemos la religión, que habla más de la ideología, habla de los ideales, la verdad, la belleza y la bondad. Sin embargo, al presentar las enseñanzas del libro de Urantía ante los demás, ante las personas que no son religiosas, o ante las personas que han abandonado las religiones internacionales y están carentes de una religión nueva o de lo que reemplaza la religión, esa gente se ha volcado a las ideologías. Y esto entonces genera una especie como de dificultad adicional al problema que tenemos nosotros los lectores del libro de Urantía, de lidiar con aquellas personas que todavía mantienen su centro espiritual en las religiones institucionales. Y avanzamos más adelante que las religiones institucionales hacia el mundo de las personas que están carentes de todo. Entonces, me imagino que en tu día a día, a ti te ha tocado lidiar con ese tipo de personalidades, o te ha tocado lidiar con el mundo, porque hoy día, no solamente el llamado del libro de Urantía, no solamente para una vuelta de tuerca para las personas que están abandonando las religiones institucionales, o buscando más allá de la religión institucional, sino que también está el llamado para aquellos que no tienen ninguna, o incluso que están carentes. Entonces, no sé si a ti te ha tocado lidiar con ese tipo de problemática social, de hacer vida la religión, o sea, las enseñanzas del libro de Urantía en tu vida y en tu relación con los demás. Sí, hombre, la verdad que sí. Y de hecho, lo intento en la medida de lo posible, pues eso, al menos con mi ejemplo, ¿no? Porque como parto de la base de que no voy a poder convencer a nadie con argumentos, porque la gente no se convence con argumentos si no está previamente preparada para cambiar de opinión, pues es lo único que puedo hacer. De hecho, sí que es cierto que en estos últimos meses, bueno, con el tema de la pandemia ha sido mucho más marcado, o sea, la gente que está buscando y está como un poco
como que se encuentra como si el suelo bajo sus pies pues se hundiera, ¿no? Como que le falta un poco de sentido a su vida y van dando palos de ciego. Y muchas veces, pues claro, tendrías la tentación de, pues no sé, de hacer proselitismo, pero tampoco es eso. Yo creo que, bueno, sí que puedes ir dando ideas o, bueno, si encuentras una cierta receptividad en la persona, pero es que muchas veces no la encuentras. Entonces, yo lo que prefiero es centrarme más en lo que nos une, pues, como seres humanos, que vivimos en esta época y en estas circunstancias, que no es lo que nos separa, porque muchas veces cuando haces alguna afirmación así, pues yo creo en esto, ¿no? Pues ya automáticamente como que te estás separando del otro, ¿no? Porque si ese otro no cree, pues ya es como cuando pues dice uno, pues yo soy de izquierda, pues yo de derechas, pues en política, ¿no? Entonces lo que hay que evitar es eso, hay que intentar pues ver nuestros puntos en común. Tenemos muchos más de lo que pensamos. Todos pues queremos lo mejor para nuestra familia, para nuestros hijos, y queremos vivir en un mundo donde la gente pueda vivir con dignidad y bueno, simplemente pues eso, pues con su trabajo. Y un poco yo creo que hay que centrarse en eso, ¿no? En buscar los puntos en común. Y si, bueno, si esa persona pues es receptiva, pues irle hablando de nuestra experiencia, ¿no? Como lectores del libro, como personas religiosas, ¿no? Gabriel Pino, adelante. Bueno, un saludo a Olga, un saludo para ti también, Janine, y para todos. Me disculpo porque llegué un poco tarde a esta reunión, parece que ha estado muy interesante. Y mi pregunta está basado, no sé si es que ya lo han topado, por eso es que hice esta pequeña aclaración. ¿Cuál es tu opinión, Olga, respecto a los no creyentes, los ateos y los gnósticos? ¿Ya? Tengo mis conceptos, como que el no creyente es un indiferente, ¿no? Puede creer o no creer. El ateo puede ser alguien que cree pero reniega, o que sencillamente con una mente netamente científica no encuentra una explicación para creer en Dios, ¿no? Y el gnóstico, bueno, que cree en todo y no cree en nada, ¿no? Esto como un concepto eh, fundamental para mí, ¿no? Me encantaría escuchar tu opinión y no sé si es que alguno más se interese por estos conceptos. Gracias. Bueno, está bien hacer esta separación, porque sí que es cierto que, bueno, yo personalmente pienso en los ateos como los más militantes desde el punto de vista de su no creencia. O sea, ellos afirman rotundamente que Dios no existe. En cambio, los agnósticos pues tienden a decir, bueno, como no tengo pruebas ni a favor ni en contra, pues, como se decía en filosofía, suspendo el juicio. O sea, lo dejo ahí como una gran interrogante y ya si acaso, pues si hay algo después de esta vida, pues ya me enteraré, y si no, pues es que no hay manera de saberlo, ¿no? El no creyente, pues sí, también se puede ver así como una persona pues un poco más, bueno, relajada en ese sentido, ¿no? Como que, bueno, igual ni se ha planteado que pueda haber un Dios. En ese sentido, hay como diferentes grados dentro de la increencia, y serían más o menos estas tres clasificaciones. Yo siempre he visto a los ateos eso como más en contra. Como decía el director de cine Luis Buñuel, yo soy ateo por la gracia de Dios. Y es un poco porque lo tienen ahí como esa figura a la que se enfrentan, con la que se pelean, y con un poco... De alguna manera yo creo que le dan existencia a Dios con esa... O sea, en el fondo
lo tienen ahí presente, aunque sea para negarlo, ¿no? Claro, eso tal vez a veces me hace pensar que es más, que va más en contra de Dios, o un ateo o un no creyente, ¿no? Yo creo que lo peor es el que le da igual. La indiferencia a mí me parece mucho más destructiva para la mente, y igual esto no estáis de acuerdo, pero yo creo que la indiferencia es lo peor, porque es que esa persona ni siquiera ha considerado planteárselo. Un ateo sí, un ateo se lo ha planteado y ha contestado que no, ¿vale? Que puedes, luego también puede ser que entre en bancarrota espiritual o no, o simplemente que haga el paso contrario y se convierta, ¿no? Porque ha habido también casos, incluso en lectores del libro Durantia, yo conozco alguno que otro. Pero el que ni se lo ha planteado, ese, yo para mí es lo más, es lo peor en ese sentido. Osvaldo, adelante, por favor. Gracias, Ginny, y nuevamente un saludo para todos y una felicitación, que no lo hice ahora. A Olga me parece maravilloso lo que expuso. Muy buenos argumentos para cuando tenga uno la oportunidad de encontrarse con alguien que presente dudas o que se pueda conversar sobre la revelación. Realmente es una ayuda, digamos, didáctico-pedagógica que me parece maravillosa. Por lo demás, quería referirme brevemente a, no sé si estoy confundido, si fue Alejandro Vega o Aníbal Pacheco el que puso este tema ahorita de primeras. ¿Me recuerdas eso, Ginny? ¿Fue Aníbal o Alejandro? ¿Qué cosa? Disculpa. El que puso este tema al principio para hablar de algo de la que me decía de la política y de las situaciones del mundo. Creo que fue Aníbal. Aníbal. Sí. Ah, bueno, listo. Entonces quiero referirme un poco a lo que Aníbal dice. Y de pronto, pues aunque Olga ya dio una respuesta, yo quería decir que debemos recordar que nuestro padre Micael, hermano Jesús de Nazaret, cuando se fue, nos dejó el espíritu de la verdad, y no lo dejó ni a mí, ni a ti, ni a aquel. Fue para todos. Entonces todos tenemos en este momento el espíritu de la verdad en este planeta. Indiferentemente de la política, de la religión evolucionaria, de la creencia, de la filosofía, de lo que sea. Entonces, en algún momento, con las argumentaciones que nosotros tenemos tan maravillosas y con el estudio de la revelación a conciencia, vamos a estar en capacidad de difundir esa revelación y de hacerle comprender a las personas, porque tienen el espíritu de la verdad, de lo que se trata, tarde que temprano. Segundo, pues la verdad es que yo creo que esto es cuestión de tiempo. Esta es una revelación, como todos sabemos, que vino mínimo para 1000 años y no llevamos ni 100. Entonces, esto es despacio y en algún momento la gente tiene que llegar a conocer esto. Ese es el objetivo, uno de los objetivos, pienso, que tenemos los seres humanos en este planeta, que vamos conociendo la revelación. Es su difusión y su argumentación. Y tercero, pues ya como digamos por experiencia personal y por lo que hemos vivido en este planeta, y yo a estas alturas de la vida, yo creo que los asuntos físicos se resuelven en el planeta físico y en nuestra vida física. Por lo tanto, si el hombre en la Tierra en Urantia, comete errores y de cualquier índole, políticos, sociales, pues tenemos que resolverlos aquí. Para eso nos puso nuestro Padre acá, para evolucionar y para aprender a través del ensayo y el error, además. Entonces nosotros tenemos que vivir esto y resolverlo nosotros acá. Eso no quiere decir que no estemos en contacto con nuestro Padre, porque además, también desde que llegó Jesús aquí, todos tenemos un ajustador de pensamiento. Todos, ya no somos uno que otro, no,
todos. Entonces todos estamos en contacto con el Padre y podemos hablarle y podemos practicar la meditación adoradora, que también nos la enseña Jesús en la cuarta parte del libro. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es eso, ser positivos frente a la revelación, aprender a argumentar, aprender técnicas de exponer esta revelación. Hay mucha didáctica y pedagogía que estamos desarrollando. No sé si Florecita se nos fue, Flor Robles, por ahí andaba. Yo vivo admirado de la cantidad de gráficas que ella ha desarrollado de la revelación. Yo creo que a nivel personal, mi esposa y yo aquí tenemos más de 500 o 600 gráficas de ella. Ella tiene unos videos de 7 minutos, 7 videos de 7 minutos, en donde induce a la gente a través de caricaturas a leer el libro de Urantia. Hay gente como otras personas, no sé ustedes qué opinen de eso, pero yo tengo un buen concepto de eso. El doctor Gonzalo Selemín Barón aquí en Colombia es un tipo que lleva 30 o 20 y pico de años leyendo el libro de Urantia y casi no es muy conocido. A través de la menorá revela la unidad universal, revela lo que es las trinidades, triunidades y triodidades, y las comprende uno perfectamente. ¿Y para qué son? Por Dios, a través de la menorá. Es una herramienta didáctico-pedagógica. Entonces hay muchas cosas a las que podemos acudir para transmitir la revelación. Y cada cual es dueño de su verdad a través del espíritu de la verdad. Quería decir eso porque es que a veces decimos, bueno, pero es que este mundo anda patas arriba y con el COVID peor. Sí, efectivamente, pero eso es parte de lo que tenemos como ensayo y error, y cada cosa es una escala para ir ascendiendo. Nosotros tenemos que ir ascendiendo. Ustedes saben, tenemos 7 niveles que alcanzar y ojalá irnos de aquí con el tercero, sería maravilloso. Muchas gracias. Gracias, Osvaldo. Tengo un texto de Silvania que lo voy a traducir para ti, Olga. Dice, una duda y preocupación. Conociendo y estudiando desde hace poco tiempo el libro, entendí que los que no creen no seguirán en el crecimiento. Conozco ateos que tienen una postura de vida y amor al prójimo maravillosa, pero no tienen fe en Dios, mientras que otros rezan todos los días, pero su postura de vida es egoísta. Los que no tienen fe, ¿están condenados? Bueno, en el libro de Urantia se dice que es la fe la que nos salva. O sea, realmente necesitamos, o sea, conocer a Dios y bueno, tenerlo presente en nuestra vida para sobrevivir. Y sí que es cierto que yo también conozco gente que dice que no cree en Dios y son bellísimas personas, pero también me pregunto si realmente no cree en Dios o es que en el Dios en que no cree es el de la religión, la que sea, ¿no? La cristiana, la católica, porque claro, no sabemos lo que realmente esa persona piensa en su fuero interior. Una cosa es lo que te dice y otra es lo que piensa. Y también es cierto eso, personas que dicen que son muy religiosas y que luego ves que actúan de la manera contraria a lo que se supone que deben creer, ¿no? Entonces, bueno, ahí está cada uno, pero yo sí que pienso, además en el libro lo dice muy claro que es la fe la que es la llave para entrar en el reino. Y siempre pienso y confío en que esas personas en el último minuto de su vida o en los últimos momentos digan, ¡ay, Señor!, ¿no? Y que entonces vayan para adelante, porque también es cierto que el Padre responde a cualquier atisbo de fe. Eso también se dice en el libro y yo lo creo plenamente. Tenemos Ale, Pablo y Marcelino en ese orden. Adelante, Ale.
Gracias, buenas tardes acá. No sé qué esté pasando por allá, si son noches. Primero que nada, Las 11:30 quiero... de la noche. Ok, entonces buenas noches. Buenos días, Timbuktu. No sé dónde nos estén escuchando, pero eh, primero que nada quiero dar gracias al Padre por la posibilidad que se presenta hoy, ¿no? De tantas personas aquí reunidas. Creo que es un número considerable. Eh, Además, también gracias a Olga por la excelente aterrizaje de muchas cosas que creo que a menudo la mayoría de los que estamos aquí nos preguntamos y nos enfrentamos en el día a día, ¿no? A la hora de experimentar la vida y salir. Y quiero hacer una aportación tomando en cuenta un poquito de todo lo que han compartido los hermanos ahorita después de que terminaste. Y, y algo que siempre me ha venido a la mente cuando volví a empezar a leer el prólogo es una advertencia que hacen, y se me hizo muy peculiar la advertencia que hacen los reveladores en torno al lenguaje y las limitantes que este presenta. Entonces, también comentando de la suspicacia, creo que precisamente es esa la que necesitamos ahora, en estos momentos, no solo para con nuestra propia experiencia religiosa, sino para este deseo de servir, compartiendo todo esto. Eh, ¿A qué me refería con el lenguaje y la suspicacia? Creo que a mí en lo personal muchas veces me he de alguna manera alejado de ciertos sectores, de ciertos grupos, precisamente por el lenguaje, por lo que dicen, por cómo lo dicen, ¿no? Entonces yo creo que cuando alguien, ¿no? Alguien que tiene un alto nivel intelectual o que tiene de alguna manera, por ejemplo, alguien que es muy exitoso en una cosa, ¿no? Donde puede tener seguridad y tener evidencia de que puede resolver o alcanzar algo, cuando se enfrenta, o cuando, mejor dicho, cuando entramos en esta posibilidad de poder compartir y de alguna manera poder, de alguna, hacer esta invitación, ¿no? A esta experiencia personal, creo que cuando nosotros usamos el lenguaje que está muy sedimentado con el lenguaje de las religiones institucionales, complica muchísimo eso. Entonces, frente a todo lo que tenemos ahorita, ¿no? Todo lo que estamos viviendo en general, yo reflexioné mucho en respecto a esto porque creo que es importante, como decías tú, Olga, en algún punto, donde tú decías que tratabas de ser como ejemplo, creo que, y porque también alguien mencionó algo de los argumentos, creo que la ciencia ha tomado tanto poder ahorita, ¿no? En la sociedad actual, que tal vez argumentar o buscar tener argumentos para hacer esta invitación no sea el mecanismo. ¿Por qué? Porque, pues obviamente, si alguien sabe argumentar es la ciencia, ¿no? Si alguien sabe debatir es precisamente la ciencia. Entonces, creo que la invitación, y quiero aprovechar precisamente para hacer este comentario, me vino a la mente y me ha estado viniendo a la mente desde hace mucho tiempo, y aprovechar este foro, de que seamos precisamente esa invitación hacia los demás. Tal vez no cueste trabajo, yo sé que los grupos de estudio están precisamente como para entender y conceptualizar y aterrizar para nosotros, pero creo que el entender cómo funcionan las trinidades, cómo funcionan los 7 absolutos, si no hay como una experiencia viva de esta religión, difícilmente va a tener un significado valioso en la experiencia de cada ser humano. Entonces, creo yo que, y eso es lo que yo quería aportar y recordar, yo no simplemente me vino a la mente, obviamente desconozco a la mayoría de ustedes, tal vez me lo estoy diciendo a mí mismo, pero a lo que voy es que creo que además de tener este compromiso de buscar ser perfectos como el Padre lo es en lo individual, creo que tener la dicha de contar con la revelación impersonal, como lo es el libro de Durantia, también nos hace acreedores una gran responsabilidad. Yo afortunadamente durante esta cuarentena tuve la oportunidad de hacer esta confrontación personal, meditar realmente en este afán, porque sí, siempre he tenido como un deseo de buscar servir de alguna manera, pero buscar servir asertivamente, y me he llevado tropiezos y bloqueos a lo largo de mi vida, y este tiempo, que ya van casi 5 meses, a menos acá en México, me permitió discernir esto, y creo que es importante nada más reflexionarlo, porque a mí en lo particular me sirvió muchísimo en ser esa invitación, ser esa revelación, y como lo decía, y con eso quiero terminar, como hay una parte, no recuerdo, soy muy malo para citar los renglones, pero seguramente alguien, probablemente Marcelino, sepa en dónde viene esta cita, donde dice que la era, o la época, no recuerdo, creo que ya está madura para
resucitar Presenciar la figurativamente, resurrección presenciar la simbólica. resurrección simbólica o figurativa Ujú. de Jesús, Sí. el humano. Tal vez si quitamos también un poquito de lado el aspecto divino y la misión especial de su orden que él venía a hacer aquí y nos enfocamos más a lo que él realmente tuvo que avanzar como ser mortal, que a veces es ahí donde nosotros, a mí personalmente me costaba mucho trabajo y me cuesta a veces trabajo discernir, enfocarnos en esa parte mortal, humana, en cada uno de nosotros y de nuestros semejantes. Y ser esa invitación, creo que podríamos estar nosotros de alguna manera sumando nuestro granito de arena antes de irnos a los mundos de estancia, porque seguro que muchos nos veremos allá. Eso es lo que quería comentar. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, Olga. Estuvo excelente, me pareció excelente tu presentación. Y pues el Padre con ustedes. Qué lindo. Gracias. Gracias. Adelante, Marcelino. Sí, después te paso la palabra a Alfonso. Muchas gracias. Me parecía que iba Pablo, Jenny, no sé si antes Lo de mí perdí de iba vista, Pablo. Pablo, por eso te pasé a ti. Salió. Estoy Ok. por Un llamada. gran abrazo. Ah, estás por llamada, con razón no te Sí. veo. Está tratando de entrar por teléfono, Pablo, porque se desconectó por Adelante, Sí. Pablo. Adelante, Pablo. Sí, Adelante, Pablo. muchas gracias. Sí, muchas gracias. Es que como no tengo luz, entonces ya saben. Bien, no, primero fue felicitar a Olga por el tema que nos trajo y también muy bien expuesto, porque es muy importante que lo hablemos y lo pongamos sobre la mesa, sobre todo en estos momentos en el que el mundo tiene esa tendencia tremenda hacia el materialismo, ¿no? Entonces, quería comentar algunas cosas porque ella cuando terminó la presentación dijo que comentáramos sobre distintas experiencias que hemos tenido en ese sentido. Entonces, a ver, en una forma muy resumida, una vez hablé con un ateo, muy pocas veces me he conseguido con alguien que diga que no cree en Dios, pero bueno, una vez me ocurrió. Y bueno, a mí me interesó mucho, me dio curiosidad y traté de profundizar un poco sobre por qué no creía. Me di cuenta, en el caso de esta persona en particular, por supuesto no estoy diciendo que es de manera general, pero que era que simplemente no creía porque no tenía un concepto claro de qué podía referirse a Dios como Padre Universal. Tenía unos conceptos muy abstractos, ¿sí? Como ese éter que podía envolverlo todo y que él simplemente no le daba una relación personal, ni veía cómo podía influenciar en su vida. Entonces, menciono esto porque esta persona, aunque después de terminar de conversar conmigo, siguió diciendo que no creía en Dios, pero se llevó algunas ideas interesantes que tal vez en algún momento le pudieron crecer esa semilla en él, porque lo que yo vi que tenía más que todo esa persona era que al no tener un concepto definido, porque a veces se les presenta durante la vida, en la forma en cómo interactúa, en su educación, en su falta de religión, digamos, a nivel personal, en su familia, entonces no tenía ni idea de qué se trataba esto, ¿no? Sino lo veía como un concepto todo alejado de la realidad. En otro sentido, también conocí una persona que decía no creer en Dios, pero decía que cuando él sí fuese a morir se iba a ir para el infierno porque había sido muy malo. Así tal cual me pasó con esa persona. Entonces, era un poco contradictorio no creer en Dios, pero pensar que existía un infierno. Entonces, bueno, él se llevó una sorpresa tremenda cuando yo le dije que en realidad no existía ningún infierno y que simplemente si él consideraba, porque si él mismo lo estaba diciendo, que sus acciones estaban así tan malas y que se sentía bien de esa manera, porque es que de hecho dijo, cuando yo me muera, si me voy para el infierno, pues yo allá voy a estar bien porque yo me sé manejar en ese tipo de ambientes adversos. Cuando yo le dije que no, que en realidad si él no nacía interiormente, su alma no crecía, simplemente cuando él muriera aquí se acabó todo. Eso, el hecho de saber que llegaba hasta su fin, que no había nada más allá, ¿verdad? A pesar de que él decía que no creía en Dios, él pensaba en un más allá. Pero cuando él supo que no había un más allá para estas personas que no crecen, que no desarrollan capacidad de supervivencia en su alma, ¿verdad? Ese para él fue el despertar de decir, ya va, o sea, no voy a existir más, no vas a existir más, hasta ahí llegó. Solo en esa reflexión es cuando él se dio cuenta de que era mejor tratar de hacer algo. Ahora, tratar de hacer algo, digamos, porque al no existir el infierno y al terminar su vida aquí y hasta ahí llegar, eso como que lo asustó mucho más que la posibilidad de un infierno. Entonces,
de inmediato su pregunta reflejo fue, ajá, ¿y cómo hago entonces para que si no hay infierno, cómo hago para por lo menos sobrevivir? Y entonces empezó a entender, digamos, dentro de sí, que como acaba de decir Olga, nos lo dice el libro Urantia, primero es la fe. La fe es lo que hace que haya esa conexión filial, porque dependemos del el reconocimiento primario, primordial, es Dios es nuestro Padre Creador, y por supuesto luego de allí viene la hermandad de los hombres, y luego de allí viene todo esto. Si somos hijos de este Dios, y si todos los hombres somos hermanos, si todos somos hermanos, entonces bueno, deberíamos de tratar de actuar en consonancia, ser hijos de ese Dios, de ese Creador. Por otro lado, también noté entre esas dos personas, sobre todo en el ateo, que cuando yo le puse la pregunta, bueno, ajá, dime una cosa, y si tu concepto, tu idea, tu conclusión de que Dios no existe, así porque no tengas conceptos de ningún tipo personales de Dios, pero si esa posibilidad de tu conclusión estuviese errada, ¿no sería entonces mejor, más beneficioso en las posibilidades de equivocación, por esas probabilidades de que por lo menos trataras de comprender de qué se trata Dios y tener un concepto más definido, ya que si no existe, pues, como tú dices, le dije yo, si no existe como tú dices, pues no pasa nada, pero si existe y tú eres el que está equivocado, entonces pudieras de repente tener una oportunidad de tener cabida en ese mundo más allá después de nuestra vida en la carne. Entonces, sembrar, digamos, ese tipo de inquietudes, que es lo que acaba de plantearnos Olga en todas las láminas que fue presentando, es cómo ir teniendo nosotros herramientas para ir aportándole a las personas que vienen con estas ideas, o carencia más bien de ideas de Dios, de que pudieran analizar y profundizar dentro de sí mismo y decir, bueno, ay, si me equivoco, y si esto sí es así, o sea, por lo menos generar la posibilidad de la duda. Y de allí, pues, por supuesto, queda en cada uno de ellos tratar de indagar y de profundizar en esta idea. Y por último, solamente comentar que en el libro Urantia nos dicen que Jesús era muy perspicaz, porque él tenía esa habilidad de ver hasta el más mínimo detalle en cada cosa, observaba cómo vivían los hombres, cómo se conducían, cómo se comportaban, y por eso era tan certero en el momento de dar un consejo cuando se lo pedían, era tan certero en las apreciaciones que hacía, porque él estaba pendiente de cada detalle y de cada cosita, era muy perspicaz. Era eso lo que quería comentar. Muchas gracias y disculpen que me haya alargado tanto. Gracias, Pablo. Adelante, Marcelina. Muchas gracias, muchas gracias. Un gran abrazo para todos. Es la primera vez que logro conocer a Olga, porque había conversado, quizás había compartido con ella y me había respondido, pero no la había conocido personalmente, así es que me alegra mucho y felicitaciones en español y congratulations en inglés, Olga, porque la última parte que vi me pareció extraordinaria. Estrella en la segunda parte, pero me pareció extraordinaria. Así que felicitaciones. Muy, muy interesante el tema y sobre todo en la época que estamos viviendo, sumamente oportuno. Así es que muy favorable. De manera pues que muy sistemático, lo más resumido que se pueda, yo me he encontrado con varios ateos. Alrededor de unas 10 personas en mi vida ateas. Y bueno, la base fundamental de cómo he podido yo compartir con ellos es no insistir mucho en la fe, porque ellos tienen, o sea, al principio, ¿no? En primer lugar, escuchándolos. O sea, hay que tratar de escucharlos, porque si no lo escuchamos, no vamos a poder, no nos permitirán, no nos van a escuchar. Entonces, procurar escucharlos lo más paciente que se pueda. Y lo otro, no hablarles de inmediato de la fe. Yo procuro más bien apartar la fe. Yo les digo, por ejemplo, supónganse ustedes que la fe la dio el papá, la dio el sacerdote, la dio la mamá. Supónganse que le metieron eso en la cabeza. Pero entonces quédese con la pura razón. O sea, la pura razón, la que usted utiliza para sus actividades y para todo. Entonces, vea usted esas estrellas, vea ese sol, vea esa luna y vea todo lo que tiene que ver con la naturaleza que le rodea. Y esa razón, usted realmente medite y reflexione en esa razón. Ahora,
definitivamente no va a encontrar ningún motivo para pensar que lo que usted capta con la razón lo ha realizado o lo ha producido una mente superior a la nuestra. Y si la razón nos permite concluir con eso, mucho más la fe. Entonces, allí entra la fe. Y procurar comentarle que la fe no la da ni el papá, ni el sacerdote, ni la mamá. Puede ayudar o puede perjudicar. Si se porta bien, ayuda. Si se porta mal, perjudica a la fe. Pero la fe, inculcarle que la da unas fuerzas espirituales, especialmente los espíritus de adoración y de sabiduría. Inculcarles que dentro de él hay un fragmento divino, que independientemente que quiera seguir siendo ateo, que el mensaje que se le deja, que hay un fragmento divino que nos hace hermanos. Y realmente ha habido cierta receptividad. La mayoría han sido receptivos. En muy pocos casos, pues, se mantienen, vamos a decir, con cierta hostilidad al rechazo, pero han sido receptivos. De manera, pues, que es muy, muy interesante y de verdad que debemos tener todos los esfuerzos posibles para que nuestro testimonio, sobre todo, pueda motivarles. El testimonio de vida, la forma de ser de cada uno de nosotros. Le quería rápidamente, ya para concluir, comentar, Jenny, a esa, creo que es Silvana, que comentó sobre un religioso que no era una persona buena, pero un ateo que sí era una persona muy, muy bondadosa. Entonces, para esa pregunta sobre ese tipo de persona, que siendo atea es muy bondadosa, tenemos el documento 102, capítulo 7, perdón, documento 102, sección 7, párrafo 4. En el libro aparece en la página 1126. Y dice así, que es muy interesante para estas personas que no creen en Dios, pero que son buenas personas. Dice: en verdad que muchos rasgos aparentemente religiosos pueden surgir de raíces no religiosas. El ser humano puede intelectualmente negar a Dios y sin embargo ser moralmente bueno, leal, filial, honesto y aún idealista. El ser humano puede injertar muchas ramas puramente humanistas en su naturaleza espiritual básica y así probar aparentemente sus opiniones a favor de una religión sin Dios. Pero dicha experiencia está vacía de valores de supervivencia, está vacía del conocimiento de Dios y la ascensión a Dios. En semejante experiencia mortal solo se producen los frutos sociales, pero no los espirituales. De manera que es muy interesante esa cita para que las personas estén claras que la fe tiene que ver con eso. O sea, la persona que actúa por fe es la que verdaderamente produce luz. Sin fe no existe ninguna posibilidad de los frutos espirituales. Aun cuando se haga lo que el apóstol Pablo dice, efectivamente agarrar su cuerpo y despedazarlo y repartir su cuerpo. Pero sin fe no se logra nada. De manera pues que eso es, y disculpe que me extendí un poco, y gracias Jenny, y gracias Olga por esta extraordinaria oportunidad. Gracias, Marcelino. Adelante, Alfonso. Hola, buenas tardes, Jenny. Buenas tardes, Olga. Gusto en volverte a ver. Nomás quería, es algo que dijo Olga, que decía que la mayoría de los ateos son porque no creen en el Dios que ofrece la religión. Y ese caso fue el mío, porque yo me juzgaban ateo porque yo no creía en los, pero, o sea, no podía yo, ¿cómo se dice? Cuando leía la Biblia no encontraba ese Dios que yo sentía en mi interior. Y por eso no creía, porque eso no me ofrecía lo suficiente, ¿verdad? Y anduve buscando libros para darles a que estaban equivocados, que Cristo nunca existió y que Dios tampoco, pero por lo que leí en la Biblia y por lo que veía en las iglesias.
Inclusive hasta a mis hijos no tuvieron una religión porque yo no creía en la manera como enseñaban en las iglesias. Pero después de los caballos de Troya y de ahí en adelante todo fue de otra manera. Ya lo entendí, ya lo comprendí, ya llevo 20 años leyéndolo. Y digo yo que lo que hay ahorita, las religiones evolutivas, no le dan al ser humano eso que necesita. No le dan lo que necesita su alma para crecer. El valor, no le dan el valor que se debe de darle a Jesús, a Dios, a nuestro Padre, a todos las entidades divinas que hay para nuestro servicio, ¿no? Para nuestra ayuda. Y yo digo que eso es lo que algunos no sienten, ese llamado, pero se consideran ateos, pero a lo mejor más adelante cambiarán como yo lo pude hacer, ¿no? Pero se dan casos, ¿por qué no? Sí. Pero eso sí fue lo que me pasó a mí, que yo perdí mi fe en Dios por eso, por lo que leí, por lo que veía, pero después fue todo diferente. Gracias y gusto en saludarlas. Adelante con su misión. Gracias, Alfonso. Qué bonito. Adelante, Ángela. Ya está mi micrófono. Bueno, pues yo también quiero darles las gracias a ti, Jenny, y a ti, Olga. Me da un gusto y una alegría poder escucharte, poderte ver. Me he quedado muda, en realidad, como todos, porque lo que hemos recibido es un banquete espiritual de parte tuya, los reveladores, porque nos han dado una herramienta impresionante para nosotros poder acercar a las personas hacia Dios y saliéndonos del contexto religioso, porque como lo dijo Alfonso, muchas de las personas que se dicen ateas, desafortunadamente, ha sido la consecuencia de sus malas experiencias o de las cosas que han visto a través de las religiones institucionalizadas, que vemos que muy pocas cumplen con el ideal de las enseñanzas y de las ideales de Jesús. Entonces, para nosotros tenemos la oportunidad, porque estamos acercándonos desde otra perspectiva completamente diferente de las religiones para poder alcanzar a estas personas. Es muy difícil encontrar realmente, yo creo que un ateo, porque la misma chispa, el mismo fragmento divino tiene adentro, hace su trabajo. Lo que pasa es que hay un rechazo completo, hay un rechazo, digamos, a todas estas cuestiones que tienen que ver, que son espirituales, porque las relacionan con las iglesias, con las religiones. Entonces, para nosotros que estamos en Urantia, es una herramienta, es un banquete impresionante para nosotros poder acercar a esas personas a Dios. Entonces, yo te doy gracias a ti, gracias a nuestro Padre, porque somos, de verdad, lo que tenemos en las manos es algo impresionante. Yo creo que como los reveladores le dijeron a los grupos de contacto que se iban a ir de este mundo y no iban a saber exactamente el significado y el tesoro que tenían en las manos. Creo que es impresionante, de verdad, cómo Urantia como los reveladores nos traen todas estas herramientas. Gracias a ti por habernos traído esto. Es maravilloso. Gracias. Eso era todo. Gracias. Gracias, Ángela. Bueno, queridos hermanos, ya se nos hizo la hora y es un poco tarde para Olga. Así que gracias a todos por su presencia, gracias por su participación, gracias especialmente a ti, Olga, por este increíble, completo y muy instructiva conferencia. Me gustaría pasarte la palabra para que cierres la sesión. Muchísimas gracias. Pues yo también quiero daros las gracias por darme la ocasión de expresar esta inquietud que tenía respecto a las respuestas a los no creyentes. Y bueno, me alegro mucho de que os guste y animaros pues eso, a que compartamos nuestra experiencia religiosa incluso con los no creyentes, especialmente con ellos, para que vean que realmente es posible otra forma de vivir con sentido
Y quién sabe si alguno de nosotros pues, puede marcar la diferencia con otra persona en algún momento. O sea, que tenemos que ser faros que iluminen a los que están en la oscuridad. Yo siempre lo digo, ¿no? Como decía Jesús, yo soy la luz del mundo, pues, y que sois la luz del mundo, pues nosotros también tenemos que serlo, ¿no? Es nuestro compromiso y lo que debería ser nuestra actitud en la vida. Así que un abrazo muy fuerte a todos desde este lado del charco, que ya es día 27 aquí, porque ya son las 12:01. Y nada, y eso. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias, bendiciones. Bendiciones. Gracias. Gracias.